Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 2. En esta sesión vamos a explorar cómo conocer el instrumento y nuestro cuerpo en nuestra clase, ¿no? Siempre, ya a veces es súper importante, por ejemplo, que los alumnos conozcan la historia del instrumento, ¿no? De dónde viene, por qué suena así, ¿no? Y bueno, y en estas clases que son de iniciación musical, pues es muy importante como darles un panorama general, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ricardo? Así es, Mariana. Es muy importante, creo yo, también como bien dices, que conozcan realmente a profundidad su instrumento, es decir, cómo está construido, parte por parte, para qué sirve, cuál es su razón de estar ahí y cómo ha evolucionado a través de la historia, tanto físicamente el instrumento como la ejecución del instrumento, es decir, cómo ha evolucionado la técnica, y es importante también que el maestro explique cuál es la técnica que él enseña, de dónde viene esa corriente, digamos, técnica, y bueno, las bases sobre las cuales se cimenta esa técnica. Y bueno, aparte de conocer el instrumento, es importante conocer nuestro propio cuerpo. Bueno, y conocer nuestro cuerpo también es súper importante porque nosotros tocamos el instrumento con todo el cuerpo, sea el instrumento que sea. Y también es muy importante saber hacer ejercicios de calentamiento y de estiramiento para no lesionarnos, porque son clásicas las lesiones cuando uno está aprendiendo y de repente se emociona tocando y se lastima, ¿no? Entonces, transmitir estos ejercicios que pueden hacer los alumnos tanto al empezar a tocar su instrumento como al terminar de tocarlo es importante, y esto mismo nos ayuda a equilibrar la energía del grupo. Así es, Mariana. Realmente hacer del calentamiento corporal un hábito es muy importante como parte de la clase, parte de la disciplina de tocar un instrumento, porque finalmente nos ayuda a ir concentrando la energía y concentrando la atención en el cuerpo para poder también tocar el instrumento. Entonces también es importante preparar nuestros músculos, hidratar nuestras articulaciones y realmente estar en tono para poder empezar a aprender un instrumento. Ustedes pueden ver, les vamos a dejar aquí en la parte de abajo varias ligas para que ustedes puedan consultarlas y saber más sobre los ejercicios de calentamiento que pueden hacer con sus alumnos y para que puedan también ustedes llevarlos a la práctica. Hay muchos ejercicios. Les voy a compartir en este momento algunos ejercicios de calentamiento y de estiramiento para comenzar una clase. Yo siempre comienzo con respiraciones profundas para poder, digamos, enfocar la atención en este momento, en este espacio, y que se concentren en su cuerpo los alumnos. Siempre comienzo con movimientos del cuello, siempre acompañados de la respiración a un lado y al otro, y finalmente tiene que ser muy lento al principio para no lastimarse. Después empezamos con los hombros hacia adelante y hacia atrás, y después de igual manera, pero de manera un poco más amplia, hacia adentro, hacia afuera, sin estirar demasiado hacia atrás. Realmente estamos calentando apenas. Y bueno, así voy movilizando todo el cuerpo, porque finalmente se ocupa todo el cuerpo para poder tocar el instrumento. Y también es importante estiramientos. Los estiramientos tienen que ser dinámicos para el principio de la clase, y al final de la clase se recomiendan movimientos estáticos. Entonces, los movimientos dinámicos, por ejemplo, son estos, los que yo realizo. Por ejemplo, este. Claro, los estoy haciendo muy rápido, pero se recomienda de 10 a 15 movimientos por articulación o por músculo. Y bueno, así todo el cuerpo. Y al final se recomienda los mismos estiramientos, pero de manera estática. 10 a 15 segundos también estará muy bien. Y siempre cuidando el cuerpo y no siendo demasiado brusco. En especial los niños, en ocasiones, por hacerlo rápido, son un poco bruscos con su cuerpo.
Todos esos ejercicios los pueden encontrar en la página de Sandra Romo, en la liga de YouTube, que les vamos a facilitar al final de este capítulo. En efecto, estos ejercicios no solo sirven para equilibrar la energía de los alumnos, sino la nuestra. A veces tenemos ganas de dar clases, a veces nos agobia un poco ir a la clase, etc. Entonces, de esta manera también sirve para que nosotros podamos nivelar nuestra energía con la de nuestros alumnos y, como decía Ricardo, llegar a un estado de conciencia estable entre todos para poder aprender y nosotros para poder enseñar y, ¿por qué no?, también aprender de nuestros alumnos. Ya cuando está establecida la rutina de calentamiento y de estiramiento al principio de la clase, a mí me gusta dar un espacio en ese momento, mientras hacemos los ejercicios, para una charla entre los alumnos y yo, entre todos, poder hacer como un círculo de cómo se sienten, cómo fue su semana, cómo fue su día. Y bueno, también observar cómo vienen, digamos, anímicamente. Es decir, si vienen demasiado excitados, si vienen con demasiada energía, puedo hacer ejercicios para cansarlos, por ejemplo, para que empiecen a sudar y podernos relajar. O al contrario, si vienen demasiado, digamos, con una energía muy baja, como cansados, realmente busco ejercicios que los puedan activar. Entonces, de esa manera los pongo como a todos en una energía más o menos uniforme para poder empezar con la clase de una manera más óptima, todos concentrados y todos ya en un mismo, digamos, estado de conciencia, un estado de concentración. Dos libros muy interesantes para poder revisar las cuestiones corporales y de movimiento específico del músico son el libro de Roset y Fábregas titulado A Tono, Ejercicios para mejorar el rendimiento del músico, de la editorial Paido Libros, y el libro de Esther Sardá titulado En Forma, Ejercicios para músicos, de la editorial Paidos. En ese sentido de conocer nuestro instrumento y nuestro cuerpo, hay una herramienta educativa que me gusta mucho que se llama Instrumentos de Papel, el cual prepara al alumno para poder aprender acerca de su postura, de la correcta postura del instrumento, de los nombres de cada parte y de los cuidados que tiene que tener antes de tener un instrumento real. Entonces es muy útil para antes de tener un instrumento real ya tener todo eso bien trabajado y después pasar propiamente al instrumento. Oye, Ricardo, ¿y esos instrumentos los construye el maestro junto con el alumno o ya vienen los instrumentos fabricados? ¿Cómo es ese programa? Realmente es un programa muy lindo porque se trabaja con aspectos de reciclaje, es decir, con cualquier material. Eso ya dependerá de la iniciativa, de la creatividad del alumno y del maestro, obviamente. Y bueno, finalmente lo que se busca es que sea útil, que realmente, digamos, que cumpla con el objetivo que es más o menos las dimensiones del instrumento, más o menos el peso, pero finalmente eso ya depende de la creatividad del alumno y del maestro. Sí, fíjate, les vamos a mostrar también un programa de desarrollo comunitario que se hizo en Perú, en un lugar donde había un basurero. Entonces, pues la situación era muy difícil, ¿no? Vivir ahí al lado del basurero, y entonces comenzaron a utilizar partes de esta basura que ya nadie quería, que se estaba desechando, para construir instrumentos musicales. Y bueno, y esta orquesta de Perú fue además súper famosa, salió en la tele y muchas cosas. Les vamos a mostrar un fragmento de este video para que tengan un ejemplo de ello, ¿no? ¿Entienden? Bueno, entonces tienen que atender. Mi nombre es Víctor, toco el cello. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín.
A group of kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash. Look at this. That's a fork, people. Let the gift of music shine through tonight on that stage. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer instrumentos de percusión con material que tenemos en casa. Este, por ejemplo, lo podemos hacer con una latita. Tenemos un globo, lo podemos cortar. Se lo ponemos a la latita. Y después le ponemos cinta o lo que tengan en casa. Lo percutimos con 2 palitos. Vemos otro instrumento. En este caso tenemos una botellita chiquita, también podemos usar una botellita más grande. Le vamos a poner semillitas, como les dije antes, botones, lo que ustedes tengan, piedritas. Ahí tenemos 2 maracas. Tenemos tapitas, pero también podemos poner lo mismo que habíamos hablado antes, semillitas, botones, piedras. Decoramos y chuki chuki. También podemos utilizar unas latas o lo que tengan en casa, todo lo que sirva para hacer buen sonido. Gracias, Ricardo. Ahora vamos a también ver otro ejemplo de cómo construir una flauta con papel. Yo tengo aquí un poco de papel algo plastificado, es como casi cartulina plastificada. Bueno, antes de nada, tenemos que enrollar el papel. Y bueno, se enrolla así, 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 así. Y hay que enrollarlo bastante, bastante. Y luego tenemos que pegarlo con la cinta adhesiva. Si me sale. Bueno, ahora tengo un cuadrado así. Y vamos a introducir las tijeras ahí. Y lo voy a poner ahí para aplastar esta parte un pelín. Más o menos suena. ¿Sí? A ver. Y ya va sonando. Así, mostrando así. Bueno, y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer este tipo de instrumentos que son de cartón, pero que finalmente nos sirven también para jugar, para enseñarle a nuestros alumnos las partes del instrumento, para que lo conozcan y bueno, y también para que desarrollen su creatividad haciéndolo. Les vamos a mostrar unos tutoriales, pero no precisamente tienen que hacerlo así, ¿no? Hay muchas maneras de hacer los instrumentos y es muy divertido hacerlos junto con nuestros alumnos.
juegos que nos permite que nuestros alumnos conozcan los instrumentos, si es la primera vez, por ejemplo, que se acercan al piano, que se acercan al arpa, a la guitarra, es muy importante dejarlos que ellos lo toquen jugando para que conozcan las sonoridades que tiene el instrumento más allá de la técnica, ¿no? De cómo se debe hacer, de cómo sí está bien hecho. Más allá de estresarlos con esos aprendizajes, primero hay que dejarlos que ellos jueguen un poco con el piano, descubriendo sus sonoridades, con el arpa, con la guitarra, con cualquier instrumento que tengan. Así es, explorar el instrumento y sus posibilidades es súper importante para poder abordarlo de una manera pues mucho más fresca, mucho más emocionante para los alumnos. Y en ese aspecto también es muy importante que el maestro les muestre el instrumento, toque un poco para ellos y les demuestre todas las posibilidades técnicas que hay y las cosas que ellos pueden aspirar a hacer, a tocar en un futuro próximo, esperemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.